Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Queridos hermanos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Quiero pedirle, por favor, que podamos abrir nuestra Biblia en Gálatas. Gálatas capítulo 3, por favor. Vamos a empezar en el versículo 1. La palabra de Dios dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das, la bendición que nos das de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos, Padre, pedir tu guía y tu dirección en el entendimiento, en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, nosotros observamos que el tema de la carta a los Gálatas es la justificación por fe. Esa salvación que nosotros hemos recibido por la gracia de Dios. Esa salvación, el objetivo de la justificación por fe, no solamente tiene el objetivo de salvarnos, de justificarnos, sino tiene el propósito de que nosotros podamos vivir vidas espirituales, vidas abundantes, vidas diferentes aquí y ahora, aquí en esta tierra. Antes de conocer a Cristo como Salvador personal, la única posibilidad que nosotros teníamos es vivir vidas carnales. Ahora que somos creyentes, nosotros tenemos dos posibilidades. Podemos vivir una vida espiritual que agrade a Dios, o podemos vivir una vida carnal. ¿Qué tipo de vida estás viviendo tú? ¿Estás viviendo una vida espiritual o estás viviendo una vida carnal? El versículo 1 nuevamente registra por parte del apóstol Pablo el primer principio, el engaño en el que un creyente verdadero puede caer. El texto dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo empieza con una frase: oh Gálatas insensatos. Él usa esta frase al inicio del versículo para llamar la atención, para que ellos estén mucho más atentos a las palabras que el apóstol les va a dirigir. El apóstol Pablo está admirado y está enojado con estos creyentes. Les llama insensatos, es decir, tontos, irracionales. Va a utilizar esta misma palabra en el verso 3, diciéndoles necios. El apóstol no está tratando de dañar la autoestima de estos creyentes. No está hablando y atacando la parte intelectual, sino está mostrando cómo la manera de vivir incorrecta de estos creyentes les ha llevado a vivir como personas que no entienden la salvación que ellos han recibido. El apóstol Pablo en estos 5 versículos utiliza 6 preguntas retóricas. Las preguntas retóricas no tienen el objetivo de que sean respondidas por los
por los Gálatas a Pablo, sino más bien son preguntas que tienen el objetivo de llevarles a ellos a pensar en la respuesta, para que así se motiven a cambiar su comportamiento. Son 6 preguntas planteadas de tal forma que la respuesta es obvia, la respuesta es fácil de obtener. El apóstol desea saber en la primera pregunta, él desea saber la identidad de aquella persona que les ha fascinado, que les ha llevado a descarriarse por el sendero equivocado. El verbo fascinar ocurre una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Es la única vez que aparece esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra tiene una connotación que hace referencia a un hechizo, a un mal de ojo para perjudicar a alguien. Puede ser que el apóstol Pablo está pensando en la influencia satánica en la vida de los falsos maestros y cómo estos falsos maestros han tenido influencia equivocada y pecaminosa en la vida de estos creyentes. Esta palabra fascinado ocurre sí en el Antiguo Testamento, la Septuaginta en el Antiguo Testamento en griego, allá en Deuteronomio 28, versos 54 y verso 56. Y la idea es que el apóstol Pablo se pregunta, ¿quién ha producido este efecto equivocado en la vida de ellos? ¿Quién está obrando en la vida de ellos para que esta gente llegue a no obedecer a la verdad que el apóstol Pablo ha llegado a compartir con ellos de manera tan clara? ¿Puedes imaginar cómo los falsos maestros han observado a estos creyentes, los Gálatas, y cómo les ven disfrutar de su vida y disfrutar de la libertad que tienen en Cristo? Y llegan a tener envidia y malos deseos de que ellos vivan de esta forma y sean creyentes que no obedecen a las obras de la ley, no se circuncidan y no cambian su manera de comer, ni tampoco llegan a integrar ciertas tradiciones. Y a los falsos maestros esto les parece mal. Así es que empiezan una campaña donde están enseñándoles a estos creyentes que inicialmente están disfrutando de su libertad en Cristo, de una vida espiritual, de una vida correcta, de una vida abundante. Les están influyendo para que ellos cambien su manera de vivir. Ante los ojos de estos creyentes, Jesucristo ha sido presentado, ha sido predicado por el apóstol Pablo claramente y ha sido presentado como un Dios que fue crucificado en la cruz de Calvario para llevarles a estos creyentes a ser justificados, a ser salvos. Y ahora estos creyentes han caído en el engaño, han llegado a convencerse que necesitan algo más que lo que recibieron cuando aceptaron a Cristo como Salvador personal. Estos falsos maestros han llegado a tener éxito al convencerles a estos cristianos de que algo les falta, les han llegado a fascinar para que ellos lleguen al punto de aceptar la realidad de que necesitan algo más en su vida. Y empiezan a integrar el legalismo, las reglas, esas normas, como una forma en la que ellos pueden conseguir una vida más espiritual, una vida mejor, y estos caen en el engaño que les presentan los falsos maestros. Hermano, ¿has caído tú en el engaño? ¿Has llegado al punto donde pensaste que necesitabas algo más? Necesitabas algo más para disfrutar la vida diferente, la vida espiritual, la vida distinta que en meses pasados o en años pasados tú llegaste a disfrutar.
En ese momento cuando recibiste a Cristo y con gozo, con regocijo, tu vida cambió, tu vida se transformó y observaste cómo Dios estaba cambiándote y estaba modificando tu vida pasada. Y te gozaste al ver los cambios y una diferencia en el vivir. Y de pronto, por ciertas circunstancias o por cierta influencia, te dejaste convencer de que en tu vida necesitas algo más. De que para poder disfrutar la vida, para poder disfrutar de una vida satisfactoria, una vida abundante, necesitas algo más. Que lo que Cristo te dio al salvarte no es suficiente. Así es que necesitas añadir algo para disfrutar de esa vida. El apóstol Pablo va a hablarnos de un segundo principio, los versos del 2 al 5, y va a continuar haciéndolo con preguntas retóricas. Y va a mostrarnos que la vida espiritual, la vida distinta, la vida diferente, que ya la poseemos, que ya tenemos la base, la posibilidad de poder disfrutar de esa vida por la obra de Cristo en la cruz, por la justificación que ya hemos alcanzado. Esa vida diferente y esa vida abundante no tiene que ver con reglas, no tiene que ver con legalismo, no tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con una persona, con Dios mismo, con el Espíritu Santo. Y es esta persona, la tercera persona de la Trinidad, quien marca la diferencia en la vida del creyente. Y si el creyente quiere vivir una vida espiritual, tiene que darse cuenta que su relación con el Espíritu Santo, ese Dios que ha hecho casa en nosotros, vive en nosotros. Es importante que nosotros entendamos cómo podemos relacionarnos con Él para disfrutar de esa vida diferente, de esa vida abundante. Los falsos maestros han afirmado que los gálatas necesitan circuncidarse y cumplir las obras de la ley para llegar a través de esa circuncisión a pertenecer al pueblo de Dios, porque si no, no van a ser salvos, porque ellos, judíos, descendientes de Abraham, ellos sí pertenecen, según ellos, al pueblo de Dios. Y la circuncisión es una marca que evidencia esa pertenencia. El apóstol Pablo va a mostrarles que lo que uno necesita para pertenecer al pueblo de Dios es tener al Espíritu Santo. Y los gálatas ya lo poseían porque todo creyente, al recibir a Cristo como su Salvador, posee el Espíritu Santo. Es esa justificación que nos ha permitido tener la bendición de ser casa de Dios y que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿Cuál es la manera en la que recibimos el Espíritu Santo? Observa lo que dice el verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es fácil. Está implícita en esta pregunta retórica. Es obvio que recibimos el Espíritu Santo por escuchar ese mensaje de salvación, ese evangelio, esas buenas noticias. Y aceptamos esas buenas noticias y somos salvos, y en ese mismo instante recibimos al Espíritu Santo. No recibimos al Espíritu Santo por obras de la ley. No recibimos al Espíritu Santo por algún esfuerzo, por añadirnos a una religión nueva. No recibimos al Espíritu Santo por venir a la iglesia. Recibimos al Espíritu Santo porque al apropiarnos del evangelio somos salvos y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ese Espíritu Santo va a impartir una vida que solo Él puede impartir, una vida distinta, una vida diferente, una vida espiritual. Y los versos 3 y 4 dicen: ¿tan necios sois? ¿Tan tontos? ¿Tan irracionales?
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? La vida espiritual empieza cuando el Espíritu Santo mora en el creyente. Antes de eso estamos muertos espiritualmente. Pero en el momento en que recibimos a Cristo, en ese mismo instante, el Espíritu Santo imparte vida eterna al creyente. Y esa vida eterna no solo implica duración de vida eterna, sino implica calidad de vida. Es la que el Espíritu Santo nos da. Puedes observar que estos creyentes gálatas empezaron de esta forma. Habían comenzado por el Espíritu, habían recibido el Evangelio que el apóstol Pablo les había predicado y por eso poseían la vida eterna. Esa vida eterna, esa vida diferente, esa vida que se basa en parámetros espirituales, donde esa vida nos apropiamos de esa vida al depender de Dios. Quizás un ejemplo conocido por nosotros en el Antiguo Testamento nos ayuda a ilustrar este concepto. El rey David había aprendido a luchar contra los animales salvajes para proteger a sus ovejas. La protección que él daba a sus ovejas estaba dada por su dependencia en el poder de Dios. Es esa fe, esa confianza en la protección de Dios que le permitió disfrutar, le permitió ser capaz de cuidar a sus ovejas. Un día iba a luchar contra Goliat y empezó a utilizar ya no los parámetros espirituales de fe y de confianza, sino parámetros humanos. Y por la influencia de Saúl, se puso su armadura. Trató de caminar y se dio cuenta de que no podía y no iba a vencer a Goliat con los parámetros humanos, con una armadura. Y volvió otra vez a los parámetros espirituales. Y tomó una honda y unas piedras y su arma secreta, el poder de Dios. Y con esa confianza y con esa fe en el cuidado y la protección de Dios, venció a Goliat. Hermano, la vida espiritual ya la tienes. La tienes desde el mismo momento en que recibiste a Cristo como Salvador personal. Tienes ya la vida eterna. Y como dije, vida eterna no hace referencia solamente a cuánto va a durar esa vida, sino a la calidad de la vida que hemos recibido. Es una vida espiritual, es una vida diferente, es una vida abundante, es una vida que vale la pena vivirla. Pero esa vida eterna necesita ser apropiada diariamente, aunque es nuestra, necesita ser apropiada y disfrutada diariamente. De la misma forma en que recibimos a Cristo, confiando y dependiendo de Dios cada día. Tú y yo necesitamos apropiarnos de esa vida que tenemos. Depender cada día del Señor, depender cada día de ese Espíritu Santo que vive en nosotros para que de manera real y de manera práctica esa vida espiritual, esa vida abundante sea la que nosotros vivimos cada día. Una vida de gozo, una vida de paz. Una vida en la que aún en medio de los problemas y de las dificultades podemos confiar en la soberanía de Dios y podemos confiar en su protección, en su cuidado, en su ayuda. Y estos Gálatas que habían empezado por el Espíritu Santo ahora estaban viviendo vidas carnales, vidas que no honraban a Dios. Y tú y yo necesitamos tener mucho cuidado de no hacer lo mismo, de haber empezado por el Espíritu Santo y ahora estar viviendo vidas carnales. Los falsos maestros habían convencido a estos Gálatas que necesitaban el legalismo,
que necesitaban esto para tener una vida distinta, una vida diferente. Comenzaron por el Espíritu, pero ahora estaban terminando por la carne. Y ten cuidado de pensar que tú necesitas algo más que Cristo en tu vida, porque solo Cristo puede salvarnos, pero también solo Cristo es el que nos permite disfrutar de esa vida diferente, de esa vida abundante. Y tal y como nos apropiamos de Cristo para nuestra salvación, poniendo nuestra confianza y nuestra fe en Él, de la misma forma diariamente necesitamos apropiarnos por fe y confianza, necesitamos apropiarnos de lo que por la gracia de Dios ya es nuestro, esa vida abundante, esa vida diferente. Mientras estos Gálatas empezaron a vivir así una vida espiritual, obviamente hubo oposición en su vida. No estaban de acuerdo que vivan de esa forma. Y Hechos capítulo 14, verso 2 nos relata los padecimientos que estos cristianos tuvieron. Pero disfrutaron de una vida distinta y una vida diferente. El versículo 5 termina diciéndonos cuál es la persona que nos llega a dar el Espíritu Santo. Y el texto dice, aquel, hace referencia a Dios Padre, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es Dios Padre quien nos dio ese Espíritu Santo. Ese verbo suministrar hace referencia a una idea continua. Cada vez que una persona pone su fe en el Señor Jesucristo, Dios Padre continúa dando a esas personas el Espíritu Santo, tal y como lo hizo con nosotros. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como Salvador personal, es Dios el Padre que nos dio el Espíritu Santo para que more en nosotros y para que Él nos ayude a disfrutar de esa vida diferente, de esa vida distinta. Pero no solo nos dio el Espíritu Santo, sino que hace maravillas entre nosotros. Esa paz que podemos experimentar que el mundo no experimenta. Ese gozo que podemos experimentar que el mundo no comprende. Esa transformación diaria que podemos llegar a observar en nuestras vidas. Dios está haciendo maravillas en nosotros. Dios está cambiándonos y cada vez que dependemos del Espíritu Santo y cada vez que disfrutamos de esa vida distinta, de esa vida abundante, nosotros estamos permitiendo a Dios que continúe transformando nuestra vida. ¿Por qué conformarnos con migajas? ¿Por qué conformarnos con esa vida que este mundo nos ofrece? Esa vida que nos puede dar migajas de felicidad, migajas de satisfacción. Cuando tú y yo tenemos una vida distinta, una vida sobrenatural, una vida eterna, una vida abundante. ¿Por qué no disfrutar de esa vida hoy? He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo nuestro Señor. Para ahora, para hoy, es esa posibilidad de disfrutar la vida abundante, la vida diferente. Hermano, disfrutar de esa vida abundante no depende del cumplimiento de reglas ni de integrar legalismo a nosotros. Para disfrutar de esa vida abundante, tú y yo necesitamos cada día depender del Espíritu Santo, porque es Él y únicamente Él el que puede hacernos vivir una vida distinta, una vida diferente. ¿Necesitas una nueva vida? Quizás estás harto de una vida de pecado, de una vida de insatisfacción, de una vida donde deshonras a tu Dios. ¿Necesitas una nueva vida? ¿No necesitas una nueva religión?
No necesitas una lista de reglas. Necesitas, si no lo has hecho, necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Porque cuando lo haces, Dios el Padre te da el Espíritu Santo. Te da a Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Y cuando ya posees eso, como nosotros creyentes, cuando ya poseemos el Espíritu Santo, necesitamos depender de Él. Necesitamos confiar cada día en Él. Necesitamos apropiarnos de lo que por la gracia de Dios ya es nuestro, esa vida diferente, esa vida distinta. Necesitas una nueva vida. Creyente, esa nueva vida ya es tuya. Apropiémonos de ella cada día, dejándole vivir a Dios a través de nosotros. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder disfrutar de esa nueva vida que tú nos has dado. Padre, tú querías que eso sea la experiencia de estos creyentes de Galacia. Esa justificación por fe, que va más allá de salvarnos, que establece la base para que nuestra experiencia, así como la de los Gálatas, podamos llegar a experimentar una vida distinta y una vida diferente. Señor, yo ruego que nos ayudes a comprender que esa nueva vida, esa vida abundante, no tiene que ver con reglas, no tiene que ver con religión, tiene que ver con una persona, como el Espíritu Santo, Dios mismo. Ayúdanos a caminar en el Espíritu. Ayúdanos a andar en el Espíritu. Ayúdanos a caminar en dependencia de ese Dios que ya vive en nosotros. Y que así sea una realidad el disfrutar una vida espiritual, una vida diferente, una vida abundante. Padre, yo te ruego por aquel creyente que está viviendo una vida carnal, que está obteniendo migajas de esa vida pecaminosa, de esa vida de pecado. Y yo ruego que vuelva a ti y que llegue a disfrutar de esa vida abundante. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido